Bueno, dice en este verso 7, dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el cual su familia iba a salvarse. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Muy bien. Dice la Biblia en el capítulo 24 de Mateo. Ahí habla, todo ese capítulo habla de la venida, de la segunda venida de Cristo en las nubes. Y dice ahí la palabra que cuando volviera el Señor, los tiempos que iba a vivir la generación presente, dice que iban a ser tiempos como los tiempos de Noé. Amén. Y si nosotros vamos al capítulo 6 de Génesis, nos vamos a dar cuenta que en este tiempo nosotros estamos viviendo tiempos similares a los tiempos en el cual vivió Noé. Amén. Le voy a recordar un poco cuál era la situación que vivían las personas en los tiempos de Noé. Dice ahí la Biblia que a causa de la mezcla que había, porque dice la Biblia que vinieron los hijos de Dios a la tierra, pero esos hijos de Dios que menciona el capítulo 6, verso 1 de Génesis, no eran seres humanos, eran seres de otros planetas, porque esos mismos hijos de Dios los menciona el capítulo 38 de Job. Y dice ahí que cuando Dios fundaba la tierra, esos hijos de Dios se regocijaban juntamente con él. Y si no ha leído eso, tiene toda la noche para leer el libro de Job. Pero esos hijos de Dios vinieron a la tierra y fueron enviados por Dios a la tierra para auxiliar al ser humano de aquel tiempo, para enseñarles a sembrar la tierra, a construir, a vivir de una mejor manera. Pero el problema fue que esos hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres, se metieron con ellas y tuvieron hijos. Pero los hijos que nacieron de esas relaciones fueron hijos malos. Dice la Biblia los llama los giborines. Y dice que eran hombres malvados, llenos de violencia, llenos de ira, de contienda. Y por eso la tierra en aquellos días se llenó de mucha violencia, de mucha maldad. Y cuando Dios vio lo que estaba ocurriendo en la tierra, le dolió en su corazón haber creado al ser humano, y Dios decidió enviar un juicio sobre la tierra, que fue el tercer diluvio que hubo sobre este planeta. Porque antes del diluvio de Noé hubieron otros dos diluvios. En otra campaña se los explico. Amén.
Vaya. Pero ¿por qué Dios decidió enviar ese diluvio? Porque la tierra se llenó de mucha violencia. Y hoy nosotros estamos viendo cómo también en nuestros tiempos la violencia se está aumentando. Ahora usted compra los periódicos, compra el diario y se va a asustar de cuánta gente muere diariamente en Guatemala. Aleluya. Antes la gente mataba de noche, ahora matan a cualquier hora del día. Ahora la gente está más violenta que antes. Hay gente que no le puede decir algo a usted, no puede bromear porque ya se ponen brincones, son de carácter volado. Pero algo está provocando que el ser humano se mantenga alterado. Vaya, pero también en los tiempos de Noé también había otro problema. Dice la Biblia que en aquel tiempo la gente se estaba dando en casamiento. Y no que el casarse sea malo, es bueno porque fue algo que Dios estableció. Pero ¿por qué dice la Biblia que se estaban dando en casamiento? Porque en aquel tiempo se estaban casando hombres con hombres y mujeres con mujeres. O sea, había mucho homosexualismo y mucho lesbianismo en los tiempos de Noé. Y si ahora usted ve el panorama, si usted ve noticias, se va a dar cuenta que la comunidad de homosexuales ha estado creciendo. Y son tantos que en algunos países han pedido derechos, han pedido que se legalice el matrimonio de homosexuales. En Estados Unidos, hace pocos años, autorizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo. Oiga, eso, el desorden, el pecado, la violencia, atrae juicios de Dios. Usted va a ver que en estos días que pasaron hubo un eclipse. Y cabalmente ese eclipse marcó una buena parte del territorio de Estados Unidos. Y eso no es casual. Porque los orígenes, los principios de los Estados Unidos fue un origen de gente de Dios. Los primeros gobernantes de los Estados Unidos eran hombres temerosos de Dios, cristianos evangélicos nacidos de nuevo. Por eso, mientras Estados Unidos le dio la prioridad al Cristo de la gloria, fue una nación que empezó a prosperar y hasta el día de hoy es una nación poderosa sobre este mundo. ¿Pero por qué? Porque sus principios fueron espirituales. Pero al pasar los años, esa nación ha ido botando sus principios, ha ido relegando la palabra de Dios que daban en los lugares educativos. Y a raíz de eso, esa nación poderosa se está empezando a venir para abajo, porque en lugar de seguir dándole la prioridad a Dios, le están dando las espaldas. Por ejemplo, en San Francisco, es uno de los estados más grandes, pero el 85 o el 88% de población o son homosexuales o son lesbianas. Aleluya. Gloria a Cristo. Vaya. Entonces el eclipse marcó esa parte de los Estados Unidos y despuesito de eso se levantó un huracán que casi ha sepultado a todo un estado de esa nación. Esas son señales del último tiempo. Aleluya. Hace poco en Guatemala hicieron una manifestación los homosexuales, también pidiendo sus derechos. Y si usted vio las noticias, salieron miles a las calles a protestar, a manifestar. Entonces,
creamos la palabra, pero nosotros somos una generación quien está viviendo el último tiempo. Y la Biblia dice que Cristo viene pronto y dice que viene como ladrón en la noche. ¿Por qué dice así? Porque va a sorprender a la mayoría de personas sobre esta tierra, porque las mayorías no están esperando la venida de Cristo. La mayoría de ser humano está ocupado, atareado con los afanes de esta tierra. Pero nuestra obligación como siervos, como ministros de Dios, es anunciar la pronta venida de Cristo. Así como un día Dios le anunció a Noé que el tiempo de la tierra se había terminado. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Ya lo leímos ahí. Noé era un hombre de fe. Porque cuando Dios le dijo que había decidido terminar con toda la humanidad, él creyó esa palabra. Aleluya. Y lo importante es que nosotros creamos la palabra. Hay muchos conceptos humanos sobre la tierra, pero hay una palabra a la cual hay necesidad de creerla, porque es palabra de Dios. Dios usó a muchos hombres para que se escribiera este libro, pero es un solo pensamiento, es una sola mente, la de Dios.